Muy buenas tardes a todas y a todos. Es para mí un gran honor y un privilegio el poder presentar a ustedes el proyecto que presentan dos egresadas muy brillantes, muy destacadas del profesional asociado en producción de espectáculos, que son Mariana Paulín y Cecilia Rodríguez, quienes han trabajado juntas desde hace ya un largo periodo para poder recuperar algo que me parece muy valioso en el marco de nuestra cultura en México. El proyecto que se va a presentar a continuación, nombrado Los Sonidos de Santa, por una parte tiene valor en muchos sentidos. O sea, por una parte está la importancia de la obra literaria de Santa, de Federico Gamboa, que como sabemos, se trata de una novela naturalista de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una novela que nos recupera muy a la tradición del naturalismo francés de Émile Zola, la historia de Santa, una chica proveniente de la provincia que es seducida, embarazada y engañada por un militar, y a raíz de esto su familia la desprecia y ella no tiene otra opción más que viajar a la Ciudad de México y convertirse en prostituta. Esta novela en su momento pues fue, y de hecho muchos años después, se consideró bastante polémica por la naturaleza del tema que está tratando, también por las descripciones muy puntuales de lo que significaba la vida en un prostíbulo, y también porque estamos asistiendo a un proceso de degradación del personaje, ¿no? En donde, a pesar de que hay momentos en los que Santa tiene la posibilidad de trascender la condición en la que se encuentra, pues ya la propia dinámica de su vida la vuelve a arrastrar nuevamente a su degradación, que la lleva finalmente a su muerte. En esta novela encontramos personajes entrañables, como justamente el pianista Hipólito, que se vuelve el gran amante de Santa, desde el punto de vista, pues, de que la ama en secreto y de que busca su bienestar, pero pues al mismo tiempo está impedido para poder ayudarla a lograr los objetivos que ella misma se propone. Esta historia fue llevada al cine a principios del siglo XX y de hecho es una de las primeras películas que se filman en nuestro país. Entonces, en ese sentido, tenemos por una parte el valor histórico de la novela, pero también tenemos el valor histórico de la película. La película, por supuesto, también pues fue sumamente polémica, nuevamente por los temas que está tratando, y pues bueno, pero es innegable que forma parte de un patrimonio del cine nacional sumamente importante, y además de una vertiente del cine que pues es justamente la que encontramos a principios del siglo XX, cuando las películas pues eran solamente la imagen y el sonido pues venía, digamos que acompañado de una manera externa, ¿no? Lo que vamos a atestiguar en este proyecto es justamente la proyección de la película acompañada por música en vivo. Esta música en vivo, que va a formar parte de un concierto que va a estar acompañando a la película, tiene también un gran valor porque recupera otros elementos culturales fundamentales de nuestro patrimonio, que son, en primer término, los instrumentos, entre los cuales destaca el salterio, y que son instrumentos antiguos y los instrumentos que en su momento, a principios del siglo XX, se usaron para justamente acompañar esta película. Entonces, de esta manera, este proyecto nos permite abrir una ventana al pasado, una ventana a cómo se desarrollaron los inicios del cine en nuestro país, del cine y de la música en nuestro país, en este diálogo, en esta interacción, para podernos permitir revivir estas experiencias, nosotros que pertenecemos ya a una realidad en la que el cine se vive de formas muy distintas y que podemos retomar y poder explorar estos orígenes. Entonces, pues bueno, yo no tengo más que felicitar muchísimo tanto a Cecilia como a Mariana por haber elegido este proyecto, que me parece sumamente valioso, que me parece muy importante que podamos tener esta oportunidad de revisar nuestros orígenes, de revisar cuál es la fuente de la conformación de algunos elementos de nuestro patrimonio cultural, y que con base en ello podamos pues conocernos mejor, valorarnos mejor y pues seguir proponiendo proyectos que promuevan el rescate del patrimonio cultural. Entonces, pues muchísimas gracias
y pues bueno, pues estamos ávidos por poder ver este proyecto. Gracias. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de Cecilia y Mariana. Muchas gracias y es un honor para mí estar aquí presente. El motivo de esta charla es hacer la presentación de la película Santa, dirigida por Luis G. Peredo en 1918. Pero hagamos un poco de historia. En 1917, el joven zacatecano Luis G. Peredo, dibujante, publicista y redactor, que labora en la empresa del distribuidor cinematográfico Germán Camus, le sugiere llevar a la pantalla la exitosa novela Santa, escrita por Federico Gamboa en 1903, sobre una humilde campesina que es seducida y abandonada por un malvado militar y es arrojada a la calle por su familia al verla deshonrada, encontrando refugio en la prostitución. A regañadientes, el distribuidor Camus acepta y Peredo pone manos a la obra. Con el camarógrafo Manuel Becerril inicia las pruebas cinematográficas a las jovencitas convocadas que llevarán el papel de Santa. La última prueba resulta ser la ganadora. El papel es para la jovencita Elena Sánchez Valenzuela, quien ya había interpretado un pequeño papel en la película Barranca Trágica. En los papeles masculinos estuvieron a cargo de Alfonso Buzón, periodista del periódico El Nacional, quien interpretó al ciego Hipólito. Ricardo Beltri, actor de teatro, interpretó al jarameño y los otros personajes fueron interpretados por periodistas del periódico El Demócrata. Para el guión, se buscó en los archivos el guión escrito por Peredo en el Archivo General de la Nación y en archivos particulares, pero no encontramos por ninguna parte nada. Al realizar la investigación documental en los periódicos de la época, encontramos en las entrevistas a Sánchez Valenzuela y a Ricardo Beltri comentarios de que el director había seleccionado los pasajes para la película en un libro que él adquirió de la novela de Federico Gamboa, donde hizo sus anotaciones y dictaba a los actores lo que debían de hacer según la novela. Para los intertítulos, tomó tomó párrafos de la novela tal como los escribió Gamboa. Siendo Santa una novela con pasajes fuertes por el tema de la prostitución, el joven Peredo se mostraba muy preocupado por no ofender la moral del público, por lo que eligió a los personajes de la novela que no tuvieron una relación mercantil con Santa, como el ciego Hipólito, el torero el jarameño y un expresidiario de la cárcel de Belén. Es muy curioso que las escenas del burdel solo duran 4 segundos en la película. Era costumbre en la época del cine mudo dividir las películas en cuadros o partes, como se hacía en el teatro con los actos. En esta película, Peredo dividió su Santa en prólogo, pureza, vicio, martirio y epílogo. Cada cuadro iba presidido por unas actitudes simbólicas de la bailarina rusa Norka Ruskaya, quien estaba de visita en México y cautivó al público mexicano
con su interpretación de Salomé, además de tocar magistralmente su violín. De la bailarina solo existe la parte de vicio, lo demás está perdido. Las actuaciones de Sánchez Valenzuela como Santa e Hipólito, interpretado por Alfonso Buzón, conmovieron al público mexicano a tal grado que esta película tuvo un enorme éxito. Llevó al público a llenar las salas y recaudó mucho dinero, tanto que le permitió a Camus fundar unos estudios cinematográficos. La película se estrenó el 13 de julio de 1918 en el lujoso Cine Olimpia y costó $1 la entrada, que eso era muy caro para la época. Las otras salas costaban 20 centavos. Y la música estuvo a cargo de la orquesta típica Lerdo de Tejada. Pero, ¿cómo llegó la película a la Filmoteca de la UNAM? La única copia conocida, con duración originalmente de 80 minutos, la compró Filmoteca de la UNAM. La verdadera película, la que se estrenó en 1918, tenía una duración de 2 horas, pero la que adquirió Filmoteca pues ya tenía 80 minutos. El profesor Francisco Gaitán recuerda que llegó un señor de Pachuca y ofreció la película a Filmoteca, por lo que el maestro Manuel González Casanova, entonces director, la compró. Desafortunadamente, un incendio, al estar construyendo unas bodegas para el resguardo de las películas de nitrato en el Estadio Olímpico Universitario, alcanzó la única copia sobreviviente de la película. Por fortuna, gracias a un convenio con la Filmoteca de la entonces República Democrática Alemana, se lograron restaurar 49 minutos de los 80 que tenía la copia, por lo que se perdieron 31 minutos. En 2012 se me encargó averiguar qué escenas se habían perdido. Por medio de una investigación documental, consultando los periódicos El Demócrata, El Pueblo, El Nacional, El Universal y el archivo Agra Sánchez, se logró descubrir lo que se perdió irremediablemente. Y esto fue lo que se perdió: fueron los créditos del inicio de la película, el prólogo, la parte entera de Pureza y las actitudes de Norca Ruskaya en Pureza y Martirio, la presentación del torero El Jarameño y el anuncio de la muerte de la Madre de Santa dada por sus malvados hermanos. Para la reconstrucción se buscó material gráfico para recuperar las imágenes perdidas. En la obra Historia del Cine Mexicano de José María Sánchez García, tuve la gran fortuna de encontrar stills pertenecientes a la parte perdida de la película. También en esa obra encontramos un intertítulo. En el archivo Agra Sánchez, en la fototeca del INE y en colecciones particulares como la de Patricia Torres, biógrafa de Elena Sánchez Valenzuela, encontramos el material gráfico que suple a las secuencias perdidas. También encontramos en los periódicos El Pueblo y El Demócrata
Para concluir, sobra decir que para el rescate de estas películas es fundamental la consulta de archivos, hemerotecas, centros de documentación, el Archivo General de la Nación, la Filmoteca de la UNAM y la Nacional. Hay que subrayar que sin la prensa escrita no hubiera sido posible encontrar la historia, las impresiones que causaron en el público y el material gráfico sobre estos filmes. También gracias a la prensa escrita, a las carteleras, las gacetillas y notas periodísticas, se han encontrado filmes perdidos irremediablemente que nunca se verán, pero gracias a las investigaciones se sabe que existieron. Otra información también muy importante es que se supo el estilo de música que se usaba y es la que vamos a escuchar en esta proyección. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, celebrando este cineconcierto. Primera ocasión después de meses de confinamiento en que el ensamble Cine Mudo regresa al foro a hacer música para cine en vivo. Y qué mejor ocasión además de hacerlo al lado de 4 instrumentistas, 3 de instrumentos típicos, el maestro Atlas, el maestro Paco, el maestro Iván, que literalmente se unieron a este proyecto. Les conocimos en el foro como ensamble y además al maestro Óscar González al contrabajo. Este proyecto nació en 2018 cuando el Festival Internacional de Cine Silente México en Puebla tuvo a bien hacer una función conmemorativa del centenario de la película, para la cual propuse escribir una partitura por primera vez empleando instrumentos de la orquesta típica. No había escrito para estos instrumentos, al menos no una partitura cinematográfica. Había trabajado en otros proyectos como Tepeyac también con las dotaciones, pero nunca de este modo. Así que bueno, fue una primera función maravillosa con estupendos intérpretes, pero sin duda un proyecto piloto que tuvo su segunda fase de desarrollo en 2020 cuando el Festival Internacional de Salterio y Instrumentos Típicos Eulalio Armas nos invita a realizar esta misma función, esta misma película, 15 minutos de película, con algunos de los intérpretes y algunas de los intérpretes que se presentaron en Puebla, desde la distancia, desde el cuidado por confinamiento. Bueno, ahora sí se consolida la posibilidad de grabar esta partitura y tocarla, pues literalmente frente a pantalla. Así que, pues, creo que tomamos el tercer peldaño de esta exploración, de esta campaña, de esta empresa en busca de los sonidos de Santa. Se trata literalmente de un ejercicio de estilo que deviene de la investigación, de fuentes históricas, de la exploración, de cómo se le escribe a estos instrumentos, porque no es habitual escribirle a estos maravillosos instrumentos. Y por otro lado, los repertorios. Lo que pensé es, bueno, ok, vamos a entender, digamos, el repertorio de época, no nada más tocando el repertorio de época, vamos a escribir como si fuéramos un compositor, compositoras, compositores del 1918. Porque yo espero justo cabalgar al lado de la maestra Esperanza Vázquez, todas y todos cabalgamos en esta recuperación de la película. Esta no es una partitura terminada porque la película no está terminada ni siquiera en su investigación, en su pesquisa. Pero el trabajo incesante de la maestra Esperanza se acompaña, espero que se acompañe justo de estos pasos en los que visiono la película recuperada, la encontramos completa en algún lado y la encuentra los investigadores, las investigadoras, y la acompañamos justo de los sonidos de la orquesta típica que estuvieron, por cierto, presentes a través de la orquesta Lerdo de Tejada en el Olimpia el día de su estreno. ¿Qué habrán tocado estos instrumentos? No lo sabremos jamás, pero sí podemos hacer una especulación lo más informada que podamos y vinculándola con nuestros oídos cinematográficos contemporáneos que todas y todos tenemos, van a escuchar algunas canonjías, algunos permisos estilísticos, anacrónicos. Pues, ¿qué les parece si vamos a la sala de cine? Muchas gracias y gracias infinitas a los músicos, a los intérpretes, gracias infinitas al sistema
de apoyos a la creación y proyectos culturales, FONCA, sin cuyo apoyo hubiera sido imposible revisar esta partitura, extenderla y celebrar este cineconcierto. Gracias a nuestras productoras, gracias al claustro, gracias al festival Eulalio Armas y bueno, pues que comience la función. Gracias.